Hola amigos, bienvenidos a un nuevo día de la lectura del libro El misterio de Belicena Vilca. Estamos en el libro cuarto, que se llama La historia de Kurt von Sudermann, donde el tío Kurt, está contando su historia al doctor Arturo Signagel. Y hoy vamos a ver los capítulos 8 y 9. Así que procedo a hacer la lectura de estos dos capítulos. Bueno, pues aquí estoy lista para empezar a leer. Empezamos con el capítulo 8, donde vamos a leer aquel episodio que tuvo el tío Kurt de niño con la secta de los ofitas. Pero todo esto vamos a leerlo, vamos a hacer la lectura literal. Así que empiezo. Dice: las cosas sucedieron así. Mis padres habían viajado hasta el Cairo. El ingenio familiar dista unos kilómetros de esta ciudad, con el objeto de hacer compras. Mientras mamá se entretenía con las vastas dependencias de la tienda inglesa, yo, ávido de travesuras, me fui deslizando con mucho disimulo hacia la calle. Un momento después corría a varias cuadras de la tienda, atraído inocentemente por el bullicio del mercado negro, barrio laberíntico de miserables puestos callejeros y refugio seguro de mendigos y delincuentes de poca monta. Ese día la marea humana era densa por las callejuelas estrechas en las que la distancia entre dos puestos de venta apenas dejaba un pasillo al tránsito peatonal. Alfarería, frutas, alfombras, animales, de todo lo imaginable se vendía allí. Y ante cada mercadería se detenían mis ojos curiosos. No tenía miedo, pues no me había alejado mucho y sería fácil volver o que me hallara mamá. Siguiendo una callejuela, fui a dar a una amplia plaza empedrada con fuente de surtidor, en la que desembocaban infinidad de calles y callejuelas que solo el irregular trazado de esos barrios de El Cairo puede justificar. Estaban allí cientos de vendedores, vagos pordioseros y mujeres con el rostro cubierto por el chador, que recogían agua en cántaros de barro cocido. Me acerqué a la fuente tratando de orientarme, sin reparar en un grupo de árabes que rodeaban cantando a un encantador de serpientes. Este espectáculo es muy común en Egipto, por lo que no me hubiera llamado la atención a no ser por el hecho inusual de que al verme los árabes fueron bajando el tono del canto hasta callar por completo. Al principio no me percaté de esto, pues el encantador continuaba tocando la flauta, en tanto los ojos verdes de la cobra, hipnotizada por la música, parecían mirarme solo a mí. De pronto el flautista se sumó también al grupo de silenciosos árabes y yo, comprendiendo que algo anormal ocurría, uno tras otro, daba prudentes pasos atrás. El hechizo se rompió cuando uno de ellos, dando un alarido espantoso, gritó en árabe el signo, mientras me señalaba torpemente. Fue como una señal. Todos a la vez gritaban exaltados y corrían hacia mí con la descubierta intención de capturarme. Se produjo un terrible revuelo, pues, siendo yo un niño, corría entre la muchedumbre con mayor velocidad, en tanto que mis perseguidores se veían entorpecidos por diversos obstáculos, los que eliminaban por el expeditivo sistema de arrojar al suelo cuanto se les cruzara en sus caminos. Por suerte, era grande el gentío y muchos testigos del episodio pudieron informar luego a la policía.
La persecución no duró mucho, pues el fanatismo frenético que animaba a aquellos hombres multiplicaba sus fuerzas, en tanto que las mías se consumían rápidamente. Inicialmente, tomé por una calle pletórica de mercaderes, escapando en sentido contrario al empleado para llegar a la plaza, pero a las pocas cuadras, intentando esquivar una multitud de vendedores y clientes, me introduje en un callejón. Este no era recto, sino que seguía estrechándose cada vez más hasta convertirse en un camino de 1 metro de ancho entre las paredes de 2 barrios que habían avanzado desde direcciones distintas, sin respetar la calle. A medida que corría, el callejón parecía más limpio de obstáculos y, por consiguiente, mis perseguidores ganaron terreno, hasta que una piedra saliente del desparejo suelo me hizo rodar derrotado. Inmediatamente fui rodeado por los excitados árabes, que no tardaron un instante en envolverme con una de sus capas y cargarme aprisionado entre sus poderosos brazos. La impresión fue grande y desagradable, y, por más que gritaba y lloraba, nada parecía afectar a mis captores, que corrían ahora más rápido que antes. Un rato después llegamos a destino. Aunque yo no podía ver, entendía perfectamente el árabe y comprendí entonces que los fanáticos llamaban a grandes voces a alguien a quien denominaban Maestro Naaseno. Al fin me liberaron del envoltorio encapuchón que me cegaba, depositándome sobre un suave almohadón de seda de regular tamaño. Cuando acostumbré la vista a la penumbra del lugar, comprobé que estaba en una amplia estancia, tenuemente iluminada con lámparas de aceite. El piso, cubierto de ricas alfombras y almohadones, contaba con la presencia de una docena de hombres arrodillados, con la frente en el suelo, los que de tanto en tanto levantaban la vista hacia mí y luego, juntando las manos sobre sus cabezas, elevaban sus ojos extraviados hacia el cielo, exclamando «Office, Office». Por supuesto que todo esto me atemorizó, pues, aunque no había sufrido daño, el recuerdo de mis padres y el hecho de estar prisionero me producían una gran congoja. Sentado en el almohadón, rodeado de tantos hombres, era imposible pensar en fugar, y esta certeza me arrancaba dolorosos sollozos. De pronto, una voz bondadosa brotó a mis espaldas, trayendo momentánea esperanza y consuelo a mis sufrimientos. Me di vuelta y vi que un anciano de barba blanca, tocado con turbante, se llegaba hacia mí. «No temas, hijo», dijo en árabe el anciano a quien llamaban Naaseno. «Nadie te hará daño aquí. Tú eres un enviado del dios serpiente, Office, Lucifer, a quien nosotros servimos. Lo prueba el signo que traes marcado para su gloria». Me indicó en gesto afectuoso que permitiera ser tomado en brazos por él, para poder así enseñarme la imagen de Dios. Realmente estaba necesitando un trato afectuoso, pues aquellos fanáticos no reparaban en que yo era un niño. Abracé al anciano y éste echó a andar hasta un extremo de la sala, que resultó ser un sótano, a donde se elevaba una columna en cuyo pedestal brillaba una pequeña escultura de piedra muy pulida. Tenía la forma de una cobra alzada sobre sí misma, con ojos refulgentes, debido quizás a la incrustación de piedras de un verde más intenso. La imagen me fascinó
y la hubiese tocado si el anciano no retrocede a tiempo. «¿Te ha gustado la imagen de Dios, pequeño enviado?», dijo el maestro. «Sí», respondí sin saber por qué. «Tú tienes derecho a poseer la joya de la orden», continuó el maestro, mientras hurgaba en una bolsita de fino cuero que llevaba colgada al cuello. «Aquí está», exclamó el maestro Naseno. «Es la imagen consagrada del dios serpiente. Para obtenerla, los hombres pasan duras pruebas que a veces le llevan toda la vida. Tú, en cambio, no necesitas pasar ninguna prueba porque eres portador del signo». Con un afilado puñal que extrajo del cinto, cortó un cordón verde de un manojo que colgaba en la pared y, ensartando la réplica de plata en un lazo, la colocó en mi cuello. A continuación me miró a los ojos de una forma tan intensa que no he podido olvidarlo nunca. Tampoco olvidé sus palabras, las que pronunció con voz muy fuerte, ritualmente. Me tenía agarrado con su brazo izquierdo y me elevaba para que fuese visto por todos, mientras con el índice de la mano derecha señalaba al dios serpiente. Dijo esto: «Iniciados de la serpiente liberadora, seguidores de la serpiente de luz increada, adoradores de la serpiente vengadora, he aquí al portador del signo del origen, al que puede comprender con su signo a la serpiente, al que puede obtener la más alta sabiduría que le es dado conocer al hombre de barro. En el interior de este niño divino, en el seno del Espíritu Eterno, está presente la señal del enemigo del Creador y de la creación, el símbolo del origen de nuestro Dios y de todos los espíritus prisioneros en la materia. Y ese símbolo del origen se ha manifestado en el signo que nosotros, y nadie más, hemos sido capaces de ver. Niño divino, él podrá comprender a la serpiente desde adentro, pero nosotros, gracias a él, a su signo liberador, la hemos comprendido afuera, y ya nada podrá detenernos. Sí, sí, ya podemos partir», gritaban a coro los desenfrenados iniciados ofitas. Pasaron los minutos y todo se fue calmando en el refugio de la orden ofita. Los árabes estaban entregados a alguna clase de preparativo y yo, entusiasmado con el serpentino obsequio y tranquilizado por el buen trato del maestro Naseno, no desconfié cuando éste me acercó un vaso de refrescante menta. Pocos minutos después caía presa de un profundo sopor, seguramente a causa de un narcótico echado en la bebida. Cuando desperté estaba con mis padres, en el sanatorio británico de El Cairo, junto a un médico de blanco guardapolvo que trataba inútilmente de convencerlos de que yo simplemente dormía. Con el paso de los años fui reconstruyendo las acciones que llevaron a mi liberación. Al parecer, el jefe de policía se movió rápidamente, temiendo que el secuestro de un miembro de la rica e influyente familia von Sübermann concluyera con una purga en el departamento de policía, cuya cabeza sería la primera en rodar, era él. Por intermedio de confidentes, mendigos, vagos o simples testigos, se enteraron, sin lugar a dudas, que los autores del secuestro eran los fanáticos miembros de la milenaria orden gnóstica ofita, considerados como inofensivos e incluso muy sabios. Esto desconcertó en un comienzo a los policías,
que no alcanzaban a vislumbrar el móvil del secuestro, pero, siguiendo algunas pistas, llegaron a la casa del maestro Naaseno. Los árabes, en la euforia por transportarme hasta allí, se habían comportado imprudentemente, penetrando todos juntos en medio de gritos y exclamaciones. Un mendigo, testigo presencial de la extraña procesión, tan deseoso de ganar la recompensa que mi familia había ofrecido como de evitar las porras policiales, dio los datos de la casa donde entraron los raptores. Esta fue rodeada por las autoridades, pero como nadie respondía a los llamados, se procedió a forzar la puerta, encontrándose con una humilde vivienda totalmente vacía de gente. Luego de una prolija inspección, se descubrió, disimulada bajo una alfombra, la puerta trampa que conducía, mediante una mohosa escalera de piedra, al soterrado templo del dios serpiente. Un espectáculo macabro sorprendió a los presentes, pues, tendido sobre un almohadón de seda, yacía mi cuerpo exánime, rodeado de cadáveres con expresión convulsa, que, como último gesto, dirigían los rígidos brazos hacia mí. Todos los secuestradores habían muerto con veneno de cobra. El maestro Naaseno y el ídolo se habían esfumado. La impresión que recibieron los recién llegados fue muy mala, pues pensaron que yo también había muerto. Pero salieron de inmediato de su error y fui transportado al sanatorio británico junto con mis padres. Aún conservaba colgada del cuello la serpiente de plata, siendo ésta guardada celosamente por papá, aunque a veces, años después, me la solía mostrar cuando recordábamos aquella aventura. En aquel momento, mientras escuchaba a papá y Rudolf Hess hablar de los sofitas, todos estos sucesos se agolpaban en mi mente. Me había situado de costado contra la ventana, de manera que solo podía verlos de reojo conversar, pero la voz llegaba nítida a mis oídos. «Esta es la joya de plata», decía papá, con la imagen de Ophis Lucifer. La conservé con el cordón original. «Toma, deberás guardarla tú». Se refiere a Rudolf Hess. Era una revelación extraordinaria. No pude evitar volverme un poco para ver mejor, pues papá nunca dio importancia al pequeño ídolo y yo, que no comprendía su significado, tampoco. Incluso hacía años que se había borrado de mi mente. Y resultaba allí que papá había simulado y restado importancia al asunto, pero en realidad atribuía cierto valor desconocido al ídolo de plata. Y lo más extraño era que lo hubiese traído oculto a Alemania, ofreciéndoselo en custodia a Rudolf Hess. Esto para mí no tenía sentido. Por otra parte, hablaban del signo como los árabes. ¿Qué signo? Años después del secuestro, todavía me miraba en el espejo buscando al bendito signo que había llevado a aquellos desgraciados a la muerte. Y jamás hallé nada anormal. Tampoco sospeché que papá creyera en la existencia de aquella señal o estigma. En mi cabeza, un torbellino de ideas giraban desordenadas, mientras distraídamente veía a Rudolf Hess examinar la serpiente de plata. De pronto, introduciendo la mano por el escote del rompevientos, extrajo un cordón que le rodeaba el cuello. Colgando del mismo había una serpiente de plata,
exactamente igual a la mía. Rudolf Hess las había reunido en su mano para la contemplación de mi padre, y luego de unos minutos se colocó la suya y guardó la otra en el bolsillo. Instantes después, ambos ingresaban al cálido living room sin hacer mención del tema de su conversación precedente. Esta actitud reservada me convenció de la inconveniencia de abordar de algún modo el asunto, pues delataría el censurable espionaje cometido. No lo pensé mucho. Callaría hasta tanto no se me hablara directamente, pero me prometí hacer lo imposible para obtener información sobre el misterioso signo. Eran las 2 de la mañana, ahora ya está hablando el doctor Arturo. Eran las 2 de la mañana y tío Kurt se paró con la intención de marcharse a su habitación. No le reprochaba esa actitud, pues había estado hablando varias horas, pero el relato despertó inquietudes e interrogantes en mi espíritu, tornándome impaciente y desconsiderado. Tío Kurt, dije, es tarde, lo sé, y sé también que mañana podremos continuar la charla, pero de veras necesito que respondas a 2 preguntas antes de irte. Ja, 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 ja. Rió con su terrible carcajada. Eres igual que yo a tu edad. Necesitas obtener respuestas para poder vivir. Es como una sed. Te comprendo, Nefe. ¿Qué quieres saber? Solo 2 cosas, dije. Primero, ¿hay posibilidad de que ese signo que los árabes veían en ti sea igual al que Belicena Vilca vio en mí? Sin ninguna duda, Nefe, respondió. El signo significa muchas cosas, pero también es una sanguine signum, marca de sangre, y ambos tenemos la misma sangre. La sangre no es factor determinante para la aparición del signo, pero sí es condición de calidad. Si aparece un signo en miembros de nuestra familia, es el mismo signo. Yo había ignorado hasta hoy que hubiese otro von Schübermann vivo con dicha marca. Papá, con quien hablé finalmente sobre ello, me contó que según una tradición familiar, un antepasado nuestro demostró a sus contemporáneos mediante ciertas señales ser un elegido del cielo, en virtud de lo cual el rey Alberto II de Austria le otorgó el título de barón en el siglo XV. A partir de esa época se registraron los anales familiares, siendo todo lo anterior oscuro y desconocido. En los siglos posteriores, la familia siempre se dedicó a la producción de azúcar, como dice Belicena Vilca en su carta, y se mantuvo atenta a la aparición de descendientes con aptitudes especiales. De hecho, hubo varios integrantes de la estirpe que demostraron poseer dones sobrenaturales, pero nadie logró resolver el enigma familiar. Solamente las últimas generaciones de la rama egipcia pudieron acercarse a la solución del misterio al descubrir la existencia de una marca o signo de aparición cíclica entre los miembros de la familia a través de las edades. Pero, salvo esta noticia, obtenida gracias a los contactos realizados con ciertos ulemas, sabios del Islam, poco es lo que pudo saberse con más precisión. Para mi desesperación, tío Kurt seguía acercándose a la puerta con la firme intención de marcharse. Te haré la segunda pregunta, dije.
¿has podido saber qué es el signo? Tío Kurt hizo un gesto de fastidio. ¿Crees que una respuesta que yo mismo busqué durante años puede resumirse en 2 palabras? Supongo que tu pregunta apunta al símbolo del origen, que es la causa metafísica de nuestro signo. Si es así, solo te diré que todo cuanto pude averiguar al respecto es menos de lo que expone Belicena Vilca en su carta. Coincido plenamente con ella y, de acuerdo a lo que me fue revelado en la Orden Negra SS, que el símbolo del origen está ligado al misterio del encadenamiento espiritual. El símbolo del origen, Nefe, es análogo a un marco carismático. Quien es abarcado por dicho marco, consciente o no, orientado o no hacia él, permanece inevitablemente encadenado a la materia. Quien logra, en cambio, abarcar al marco, comprenderlo o trascenderlo, logrará liberarse del encadenamiento. Es libre en el origen. Y quienes procuran mantener al espíritu eterno encadenado bajo el marco o símbolo del origen son los maestros de la Kalachakra, la fraternidad blanca de Chanchambala. Y quienes tratan de que el espíritu trascienda el símbolo del origen, tal vez comprendiendo a la serpiente, son los iniciados de la sabiduría hiperbórea, los dioses liberadores de Agartha. Esto es, en síntesis, lo que sé sobre el símbolo del origen. Ahora bien, si tu pregunta se refiere al signo como marca, te diré que aún sé menos, pues al signo solo pueden reconocerlo quienes ya lo conocen. Es básico, Nefe. Para distinguir una cosa de otra, hay que conocerla primero. El mismo principio vale para el signo. Solo lo ven aquellos que tienen la verdad en su interior. Pues solo así es posible reconocer la verdad exterior. Por eso tú y yo no podemos ver el signo aunque lo llevemos con nosotros, porque aún nos falta llegar a la verdad. Escuchaba a tío Kurt desolado, pues había abrigado la secreta esperanza de que él sabría lo concerniente al signo y que tal vez accedería a confiarme su secreto. Pero su respuesta negativa era simple y lógica. La revelación del signo debía ser interior. Mi cara reflejaba el desaliento. Y esto hizo reír nuevamente a tío Kurt. No te preocupes, Nefe. No es tan importante que nosotros veamos el signo, sino que lo reconozcan quienes nos deben ayudar. Y esto siempre ocurre, como lo prueba tu propia experiencia. Pero hay algo que quizás compense la curiosidad que sientes. En los años que estuve en el Asia, obtuve una información precisa sobre nuestro signo, su indicación corporal. ¿Dónde está?, pregunté sin disimular la impaciencia. En un lugar curioso, Nefe, respondió con evidente regocijo. ¿En las orejas? Miró el reloj y sin esperar respuesta dijo: «Hasta mañana, Nefe Arturo», y salió. En un primer momento pensé que tío Kurt se burlaba de mí, pero luego fui hasta el baño, al espejo, a mirarme las orejas. No había nada anormal en ellas, pequeñas, sin lóbulo, pegadas a la cabeza. Eran, eso sí, iguales a la de tío Kurt. Definitivamente, yo no era capaz de ver el famoso signo.
y me fui a dormir. Bueno, hasta aquí el capítulo 8 y paso a leer el capítulo 9, donde se va a hablar de cómo Kurt ingresa en la escuela Nápola con ayuda del padrino, de su padrino. Dice, empieza hablando Arturo, el doctor Arturo. La siguiente mañana desperté con el recuerdo presente de los últimos conceptos expuestos por tío Kurt la noche anterior, que iban aclarando lenta, pero efectivamente el misterio en que me hallaba inmerso. Por de pronto, era ya seguro que mi tío compartía la misma filosofía oculta de Belicena Vilca, la sabiduría hiperbórea, y que la misma le fue revelada durante su carrera como oficial de las Waffen-SS. Esto era más de cuanto yo podía soñar al venir a Santa María. Y además, estaba la cuestión del signo. No solo tío Kurt conocía la existencia del signo, sino que me confirmaba que tanto él como yo éramos portadores del mismo. No cabían dudas entonces que, al igual que los sofitas, Belicena Vilca lo había percibido en mis orejas o donde quiera que estuviese plasmado, y ello lo había decidido a redactar su increíble carta. Y tanto en el caso de los sofitas como en el de Belicena Vilca, la muerte había intervenido implacablemente, como si ella fuese un actor insoslayable en el drama de los señalados por el signo. «Buen día, señorcito. Vengo a curarle la cabeza», dijo la vieja Juana, circunstancial enfermera. «Traje lo que me pidió. Mire, señorcito». Enarbolaba una navaja de refulgente filo, utensilio que había solicitado con la intención de afeitarme la cabeza, ya depilada en parte por el doctor Palacios en torno a la herida. Concluida la cura, que consistía en lavar la cicatriz y teñirla con una tintura roja a base de yodo, la vieja Juana se entregó a la tarea de afeitarme la cabeza, concesión hecha al comprobar la imposibilidad de poder hacerlo yo mismo con una mano sola. Media hora después, luciendo el cráneo perfectamente rasurado como un bonzo de Indochina, tomaba el nutrido desayuno que me servía la solícita vieja. «A este paso, pronto estará bien, señorcito», dijo la vieja, deleitada por la forma en que devoraba las vituallas. «Sí, pero con varios kilos de más», repliqué sin dejar de comer. A las 9 en punto subió tío Kurt a mi habitación. «¿Cómo estás, Nefe? ¿Dispuesto a escuchar otra parte de mi historia?» «Sí, tío Kurt», respondí. «Estoy ansioso, realmente ansioso por escuchar lo que tienes que contar». Se acomodó en su sillón hamaca y comenzó a hablar. Bien, habíamos quedado en que, luego de sorprender la conversación de mi padre con Rudolf Hess sobre el signo, decidí no hablar de ello hasta que alguno de los dos tomara la iniciativa. Asentí con la cabeza mientras tío Kurt retomaba el hilo del relato. Al finalizar la primera semana de agosto de 1933, partimos hacia Berlín en tren. Rudolf Hess e Ilse, en cambio, irían hasta Múnich en automóvil y desde allí arribarían a Berlín en un avión, junto con el Führer, Göring y varias personalidades del Tercer Reich, que finalizaban sus vacaciones. En Berlín nos hospedamos en el Hotel Kaiserhof, antiguo cuartel general del NSDAP, Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores. Y esperamos, de acuerdo a lo convenido, en Berchtesgaden, noticias de Rudolf Hess.
Estas llegaron a mediados de agosto en forma de una citación para encontrarnos con Rudolf Hess en el Ministerio de Educación y Ciencia. Deberíamos estar preparados a las 7 horas del día siguiente en el hotel, pues seríamos recogidos por un vehículo oficial. A las 7 en punto llegó el oficial SS Papp, a quien conocíamos por ser custodia de Rudolf Hess en Berchtesgaden, en un coche con chofer uniformado de las SA. Herr Hess los esperaba en el Ministerio de Educación y Ciencia. Lo he dejado allí antes de venir a buscarlos, dijo el SS. Llegamos en unos minutos y fuimos conducidos por el SS hasta la puerta en la que leía Nápola, Dirección Nacional. Entramos. En un amplio recinto sobriamente amueblado, encontramos a Rudolf Hess con el uniforme de la SA, a un hombre de aspecto severo y a una secretaria que tecleaba una máquina de escribir. Todos se pararon cuando llegamos. Profesor Haupt le presentó al barón Reinaldo von Suberman, dijo Rudolf Hess. Barón von Suberman, estás frente a Joachim Haupt, director nacional de los Nápola, completó la presentación Rudolf Hess. Mientras se daban la mano, Rudolf tomó la palabra. He estado discutiendo el ingreso de Kurt con Herr Profesor y, pese a la falta de vacantes, llegamos a un acuerdo. Será incorporado al primer Nápola en Lissa para integrar el cuerpo selectivo de estudios orientales. Mi destino estaba por lo visto resuelto. El profesor Haupt me observaba con detenimiento. Al fin habló. Joven von Suberman, tengo entendido que domina usted varias lenguas. ¿Me podría decir cuáles son?, preguntó. Sí, Herr Profesor. Aparte de mis lenguas natales, árabe, inglés y alemán, hablo francés y griego, contesté tímidamente. 5 idiomas es más que suficiente para ingresar al Nápola de Lissa, dijo el profesor Haupt, pero a nosotros nos interesa su dominio del árabe. ¿Estaría usted dispuesto a estudiar otras lenguas del Medio Oriente o del Asia? Digamos, por ejemplo, turco o ruso. Sí, me gustaría aprender otras lenguas y estoy dispuesto a estudiar aquello que mejor me convenga para servir a la patria. Respondí un tanto perplejo, pues jamás me hubiera ocurrido que en el Nápola recibiría un entrenamiento tan específico. Entonces, no hay nada más que hablar, dijo el profesor Haupt. Le haré extender una orden de incorporación. El próximo lunes debe presentarse en Lissa. Se dirigió a Papá. Hemos convenido con Herr que esta sería la mejor carrera para su hijo. Normalmente en la escuela Nápola se dicta el plan de estudios de segunda enseñanza oficial con especialización en letras, ciencias naturales, lenguas modernas, etc. Pero por un decreto reservado del Führer, acabamos de crear una división especial de estudios asiáticos. Esta división se llamará Cuerpo Selectivo de Estudios Orientales. Y allí se formarán los futuros Ostenführer, que significa jefe del Este, quienes más adelante servirán en misiones especiales en el Asia. El Reichsführer Himmler, aquí una nota, Reichsführer significa el grado máximo de la SS. El Reichsführer Himmler ha presentado un proyecto sobre el plan de estudios y uno de los requisitos a cumplir es el dominio de lenguas asiáticas.
Tenemos ya profesores de dialectos tibetanos y mongoles y de sánscrito. El joven Kurt puede ser un buen auxiliar para el profesor de árabe, lo que es una ventaja para todos. Serán 3 años intensivos en el Nápola, que luego se complementarán si nuestros planes se realizan con un posterior entrenamiento en la SS. Esta es una información confidencial que revelo a usted por el solo hecho de que Jerjes avala su discreción. Entiendo que estando usted en Egipto, no podrá velar debidamente por el bienestar de su hijo. ¿Pensó a quién delegará la responsabilidad de la tutoría?, preguntó el profesor Haupt. Se miraron papá y Rudolf Hess y, acto seguido, este movió la cabeza en muda aceptación. «Yo me haré cargo del joven Kurt», dijo Rudolf Hess. «Disponga los papeles necesarios para cumplir esta formalidad». «Entonces está todo solucionado», dijo el profesor Haupt. «¿Está usted de acuerdo, barón von Silbermann?» «Totalmente de acuerdo. No podría hallar otro tutor mejor para mi hijo. Y no hay en Alemania nadie en quien confíe más que en Rudolf», dijo papá, que aún estaba conmovido por el gesto de Rudolf Hess. Y ahora pues ya habla Kurt. Dice: «Momentos después, una eficiente secretaria preparaba un legajo personal a mi nombre, archivaba las declaraciones juradas de Rudolf Hess y de mi padre y me entregaba un sobre cerrado que debía entregar en Lisa al presentarme el lunes siguiente. Heil Hitler, dijeron al unísono el profesor Haupt y Rudolf Hess al despedirse intercambiando el antiguo saludo romano, consistente en alzar el brazo derecho y chocar los talones. En las escaleras de piedra del Ministerio de Educación y Ciencia se produjo otra despedida, pero esta vez más dolorosa. Pues papá y Rudolf Hess se apreciaban profundamente. Las múltiples ocupaciones de Rudolf Hess hacían a este muy difícil concretar otra entrevista, por lo que decidieron despedirse allí mismo. «Hasta pronto, estimado Reinaldo», dijo Rudolf Hess a papá, incapacitado por su habitual timidez de ser más expresivo. «Te echaré de menos. Eres de los pocos amigos verdaderos que tengo, y siempre es una gran alegría estar contigo. No te preocupes por Kurt. Yo cuidaré de él. Como su tutor, seré avisado de inmediato sobre cualquier novedad que pueda surgir. Y tú, Kurt», dijo Rudolf Hess dirigiéndose a mí, «no dejes de avisarme de las necesidades o problemas que tengas. Toma esta tarjeta». Me extendió un rectángulo de cartulina con el águila del Tercer Reich en relieve. «Puedes llamar al teléfono que allí figura y solicitar mi presencia o transmitir tu pedido al SS Obersturmführer Papp, a quien ya conoces». Descendió un escalón, según su costumbre de tomar distancia para observar a sus interlocutores, y nos miró con ojos tristes, mientras en su boca apenas se esbozaba una sonrisa tímida. «Hasta pronto, familia von Silbermann. Heil Hitler», dijo, y, previo abrazo con papá, partimos en direcciones opuestas. Empleamos el resto de la semana en adquirir ropa y diversos elementos que necesitaría para mi internación en el Nápola de Lisa. El siguiente lunes, luego de efectuar la presentación correspondiente a un secretario con uniforme pardo de la SA, me despedí de mi padre para comenzar
una vida nueva. Bueno, pues acabó la lectura por este día. Haciendo un poquito de esfuerzo porque está haciendo muchísima calor aquí en España. Pero ¿qué le vamos a hacer? Las cosas hay que hacerlas. Si no se hacen hoy, mañana tampoco será buen momento para hacerlas, así que las cosas hay que hacerlas ya. Ahora es el momento de hacer las cosas. Y bueno, ¿qué os voy a decir? Que no sepamos ya todos acerca de este apocalipsis que estamos viviendo. Tantas noticias de precios que suben, de que si viene la hambruna, de que todo lo que quieran decir, todo puede ser cierto o suceder de otra manera, pero es el apocalipsis. ¿Qué significa apocalipsis? Literalmente, pues, revelación o caída de los velos. Y precisamente eso es lo que estamos esperando, ¿verdad? Esperando con honor el fin de la historia conocida, de esta cultura, de esta civilización que está corrupta, está obsoleta. Aquí lo que ocurre es que la humanidad está dividida en dos bandos, o pertenecemos a dos especies diferentes, por decirlo de alguna manera. Y hay personas que son incapaces de aceptar que una civilización o una cultura pueda caer. No pueden ver que cayó Roma, por ejemplo. ¿Quién le hubiera dicho a un habitante de la Roma antigua que aquella civilización se iba a perder? Roma o cualquier otra, es la que se me ocurre ahora mismo. Entonces aquí estamos, esperando, resistiendo, con honor y con esfuerzo, el fin de la historia. Y viviendo en dos mundos a la vez, claro. ¿Cuál es nuestro mundo real, verdadero? El espíritu que somos. Ese es el mundo que nos interesa. ¿Y cuál es el otro? Pues este, el de los disfraces culturales. Yo misma, ahora mismo, estoy utilizando un disfraz cultural, porque esta imagen que estáis viendo es solamente mi envoltorio. El espíritu que perdurará es otra cosa. Y mientras tanto, pues lo dijo Elizabeth en el último vídeo, cuidemos el templo. Claro, tenemos que cuidar este templo que contiene a nuestro espíritu, no podemos decaer, hay que esforzarse cada día. Elizabeth comentó, dijo para todos que sería bueno, sería interesante, producente, alguna actividad. Ella dijo, Tai Chi, Qigong. Claro que sí, claro que sí. No darse un palizón, pero sí hacer un poquito de algo, de lo que sea. Yo estoy haciendo la tensegridad de Carlos Castaneda. Se trata de unos pases mágicos que ayudan a mantener la energía, a deshacerse de la energía negativa y tomar energía positiva. Y son unos pases sencillísimos, son 11 pasos. Antes lo hacía, lo dejé, al igual que otras actividades deportivas también, porque caímos todos en un estado de apatía. Bueno, no todos, algunos. Y esto que os quería comentar, pues simplemente sugiero esta actividad. Son pases que se hacen de pie, nada más, no cansa. Se llama la tensegridad de Carlos Castaneda y se encuentran fácilmente en YouTube.
Se puede empezar por hacer 3 pasos el primer día, o movimientos, o 1. Y se repite los 3, otro día o una semana, poquito a poco. Si aquí lo importante es esto, el saber, la satisfacción de decir, lo he hecho, al igual que yo he hecho la lectura. ¿Pensáis que no me supone un esfuerzo? Claro que me supone un esfuerzo, pero ahora la he terminado y misión cumplida, poquito a poco. Cada día un poquito, cada día un poquito. Y cuando pase un mes es cuando veremos el bloque. Y lo mismo con todo. Así que creo que ya está todo dicho. Yo os mando mucho ánimo, mucha fuerza. Porque ya sabemos. Ya sabemos si las personas con las que hablamos nos lo dicen. Me duelen las cervicales. Estoy muy cansada. No sé qué me pasa, que estoy muy cansada. Tengo una tristeza interior. Ya lo sabemos. Bueno, pues nada, no nos centremos en todo esto, en todos estos síntomas. Observémoslo desde fuera, porque son síntomas del cuerpo. Y en lugar de centrarnos en ellos, pues trabajemos un poquito, no nos exijamos mucho, porque exigirse demasiado no conduce más que a frustración. Un poquito, cada día. Y tratar de mantenerse amable, al menos amable con las personas. Y lo dicho, esperando con honor el fin de la historia. Y también me comentaste, mira que no me recordarme de tu nombre, que me has invitado a ir a Colombia, amiga. Se me ha ido ahora mismo, pero sé tu nombre perfectamente. Le comenté, ¿y si un día pudiéramos encontrarnos en algún lugar que hubiéramos ganado la batalla? Ese lugar sería una patria del espíritu, donde todos los que estamos aquí conectados nos pudiéramos ver físicamente. Bueno, pensamientos como este son buenos, pensamientos positivos. Bueno, nada más. Un fuerte abrazo y yo os espero aquí en el próximo día, continuando la lectura del libro cuarto. Así que un abrazo.